Y estamos con nuestro invitado de hoy, con nuestro primer invitado de hoy, con Pablo Cornut. Gracias por estar acá. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, hablábamos del tema de ¿hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Está complicado, complicado en términos generales en el sentido de que hay una ralentización del crecimiento. El mundo está creciendo menos, sobre todo porque China está creciendo menos, está traccionando menos al resto de las economías. Tenemos una diversidad de problemas, sobre todo en términos migratorios. ¿Y a qué se debe que China esté creciendo menos? Bueno, en realidad el cambio de que China esté creciendo menos tiene que ver con un cambio endógeno, un cambio propio de sus capacidades productivas. Ellos hace unos años, en el último plan quinquenal, han decidido de salir del modelo exportador y productor de manufacturas de bajo costo, de manufacturas, y cambiar esa economía a una economía más de servicios, una economía más verde, que pueda desarrollar más aún el mercado interno. Recordemos que China todavía, aunque ha incorporado 300 o 400 millones de habitantes, de sus habitantes, al mercado interno, a las grandes corporaciones, sobre todo ligadas a la exportación, también ha quedado mucha gente, recordemos que son más de 1.300 millones de habitantes, que ha quedado afuera todavía, que todavía sigue en el campo, y que es sobre todo la gente del interior, la que está alejada de las zonas costeras, y por lo tanto esta gente todavía tiene que ser incorporada. ¿Y cómo lo han decidido? Bueno, en un cambio, digamos, estructural en sus capacidades productivas, y con un detalle más, porque esto también no solo es acción propia, sino también por el escenario internacional que ellos mismos viven. En los últimos años también otras economías, sobre todo pares del sudeste asiático, han ingresado al mercado capitalista, si se quiere, Vietnam, Camboya, que compiten con menores costos. Lo que ellos han hecho hace 30 años atrás, compitiendo con menores costos con otras economías, ahora se los están haciendo ellos. Por lo tanto, la forma de salir de este enredo, si se quiere, es cambiando su matriz productiva, y por supuesto, digamos, esto conlleva también positivamente desarrollar a su población. ¿Estos menores costos, qué es el trabajo esclavo? Se podría decir que es el trabajo esclavo, que ya no es tan esclavo. Hace unos años, dadas las protestas mismos de los trabajadores chinos, han logrado algunas reivindicaciones sindicales. Antes, previo a esto, en el siglo XX, las últimas décadas, digamos, prácticamente los sindicatos eran aliados del mismo partido, digamos, ¿no? Del Partido Comunista Chino, único partido gobernante. Han conseguido mejoras en la calidad de vida, han conseguido mejoras salariales, puede ser de unas decenas de dólares a unos cientos de dólares, y en ese sentido ya ganar un sueldo mensual, supongamos de 300, 400 dólares, como se está pagando ahora promedio en la zona costera, implica un sueldo 3 o 4 veces más a lo que se puede pagar en Vietnam o Camboya, que son sueldos de 80, 100 dólares por mes. Ahora, Pablo, en este concierto internacional que estás planteando, Argentina tiene un nuevo gobierno, y ¿cómo se instala? ¿A dónde está mirando? ¿Qué es lo que le está conveniendo? ¿Cuál es la visión que está teniendo Argentina respecto a la relación internacional? Yo creo que, digamos, lo han dicho desde las esferas gubernamentales. Es una Argentina que está abierta al mundo. No dicen exactamente a dónde, dicen abierta al mundo, sobre todo con el eje en multiplicar las inversiones, que ya lo han dicho varias oportunidades. ¿Y eso para qué? Para que, sobre todo para el ingreso de divisas tan necesitadas siempre por nuestro país. Me parece que abarcan cualquier tipo de inversión. Yo creo que con el pragmatismo de ir viendo día a día, a ver hacia dónde pueden verse mejor, dónde pueden recepcionar más las inversiones, y yo creo que ese es el eje. Han estado viajando el presidente, estuvo en Emiratos Árabes, después fue a Rusia, hizo un acuerdo, digamos, también ha hablado con su par británico, justo en estos temas, en estos momentos difíciles del Brexit y demás, y la cuestión Malvinas, y yo creo que intenta, digamos, conseguir inversiones de cualquier lugar del mundo, serán bienvenidas. ¿Cambiaron los aliados en Argentina con respecto al trato que tenía el gobierno anterior? Sí, yo creo que el gobierno anterior, digamos, tenía un eje más ideológico, si se quiere, digamos, más progresista, en ver a sus aliados, que eso se complementaba con el eje económico. Acá creo que la ideología, digamos, mismo dicho por el gobierno, no existe, digamos, en su visión. Acá el tema son inversiones, es dinero, y me parece que de donde venga el dinero, ellos lo van a estar bien complacidos. Ahora, el tema es que siempre la ideología existe. Hasta para los mismos que dicen, yo no creo en las ideologías, tiene su ideología, digamos. Sí, yo creo que sí, pero bueno, digamos, son cuestiones, visiones personales de subjetividad. Creo que la política económica es subjetiva, y me parece que, digamos, lo que sí se ve es, dentro de la ideología que puede tener cada uno, digamos, los matices de pragmatismo y hasta dónde puede cada uno ceder. Ahora bien, Pablo, pero en esta apertura hacia el mundo para que ingresen los capitales, uno no observa que estén ingresando esos capitales.
Bueno, por ahora parece que no, digamos, ¿no? Se está esperando, se ha estado esperando, por ahora parece que no se ve reflejado, no se ha visto derramado en el mercado interno que tanto lo necesita, pero las expectativas están. Muchas veces también hay que entender que cuando uno hace acuerdos, los acuerdos que se llegan no siempre se llevan a la práctica después. Ahora yo pregunto, ¿no? Un inversor externo, salvo el capital golondrina que viene para hacer negocios y no es un capital que se invertir en la producción. El inversor externo se preguntará, pero si los argentinos tienen 400.000 millones en el exterior y ellos no creen en su propio país, ¿por qué tengo que venir yo a invertir a largo plazo? Sí, el inversor en general se hace muchas preguntas. Puede ser una de estas preguntas, puede ser la seguridad interior, puede ser las instituciones sobre todo, ¿no? Los grandes capitales se fijan, la seguridad jurídica, se fijan varias cuestiones. Estos son los temas que el gobierno deberá tratar, digamos, de solventar a la hora de que le surjan estas preguntas. La realidad es que el inversor, el buen inversor, el que viene a invertir, digamos, el que se dirija a la inversión extranjera directa, aquella inversión que queda, que va al aparato productivo, que se reinvierte luego, digamos, más allá de las utilidades que cada uno puede recibir, ese inversor, el buen inversor se fija en todas estas cuestiones. El buen inversor en el sentido de el que busca su rentabilidad y su beneficio propio, digamos, desde la prima de riesgo que tiene el país, las capacidades de retirar dinero, digamos, el derecho internacional es muy importante, vemos el tema de las problemáticas sindicales que puede haber, la seguridad jurídica, la capacidad que tiene cada economía de tener buenos proveedores, por ejemplo, para sus buenos insumos, si se quiere, para sus propios, digamos, es bastante complicado, cada inversor hace un análisis. Ahora, yo nunca entendí por qué razón Argentina paga una tasa internacional mucho más alta que Bolivia, por ejemplo. ¿Por qué razón? Bueno, justamente por estas razones, tiene que ver con un montón de razones. Pero hemos sido pagadores seriales. Sí, Argentina ha sido un buen pagador a nivel internacional. Lo que pasa es que justamente, más allá de el tema del pago, el repago, la forma de pago, no es la única variable que los inversores se dan cuenta. Y por eso existen, digamos, justamente las primas de riesgo, las diferentes tasas, y en base a la situación coyuntural y también estructural, no neguemos que la historia argentina no ha sido muy favorable para nuestras relaciones económicas internacionales. ¿Y la historia de Bolivia? Digo Bolivia, no, digamos, sí. Porque no sigue sin entrar en mi cabeza cómo puede ser que países al lado nuestro, sin la riqueza potencial que tenemos nosotros, acá todo en Argentina, para el que tiene dinero es una mina de negocios, consigan tasas internacionales mucho bajas que la nuestra. No sé si hay algo en el medio, si hay negociados, si hay retorno, no sé qué es lo que hay. A ver, hay un montón de variables, pero voy a tomar dos cuestiones para tratar de resumir la situación. Una es, más allá de los gobiernos pseudo progresistas o más progresistas que ha habido en la región, son gobiernos que han estado estables, digamos. Si uno quiere, Evo Morales está hace más de una década, el Frente Amplio en Uruguay, si se quiere en Brasil el PT, ahora en crisis, y esto está repercutiendo, han sido gobiernos estables con una política de Estado, si se quiere, o de más largo plazo, ¿no? Que permite a los empresarios decir, bueno, hasta acá me voy a mover, y no han sido tan, digamos, izquierdistas, si se quiere, como han dicho, nadie nos va a expropiar, Venezuela es un caso aparte, pero no va a expropiar y demás. O sea, hay una visión de largo plazo con que uno puede hacer negocios dentro de cierto marco jurídico y cierta estabilidad macroeconómica, que es lo que ha habido. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se ve también a nivel regional es, nosotros seguimos siendo un área en el mundo productora de materias primas. Y esas materias primas en un momento, o en una coyuntura, la última década, las últimas 2 décadas de digamos, mayor demanda de los países como China, como India y demás, nosotros seguimos siendo muy tentadores. Entonces, digamos, no olvidemos que Bolivia tiene gas, no olvidemos que nosotros tenemos soja, no olvidemos que Uruguay tiene carne, no olvidemos que Ecuador, también con el presidente Correa, tiene petróleo, Venezuela ni que hablar, toda su vida dependió del petróleo. Entonces, hay esta cuestión de las materias primas que en otro momento de la historia, con el deterioro extremo de intercambio, ha quedado de lado, ahora vuelve a resurgir. Es más, para cerrar el tema, Brasil, digamos, siempre el país más industrialista, si se quiere, de América del Sur, a partir del siglo XXI ha cambiado su matriz o su lógica, viendo que todos los productos primarios que ellos exportaban empiezan a tener mayor demanda. Y si uno ve las variaciones en los sectores productivos, ve cómo empieza a bajar el sector manufacturero, también por la competencia china, y empieza a subir la demanda de soja, biodiesel y otros commodities que Brasil exporta. Pablo, la atención del mundo siempre se fija, por supuesto, en las noticias que provienen de Estados Unidos, principalmente ahora que se van a producir las elecciones de cambio de un presidente, ¿no?
un hecho bisagra seguramente para los inversores, para los países aliados, no aliados. Sí, está todo el mundo mirando las Claro. elecciones. Tenemos una contienda rara, si se quiere, que no es tan rara, digamos, para el establishment mediático y político puede ser rara, pero para la sociedad evidentemente es lo que ha puesto sobre la mesa. Si yo lo veo en términos de activos de los candidatos, para no hablar de todo lo que se ha hablado entre ellos, que ya bastante, Sí. digamos, se han difamado, pero ver la cuestión de activo, Hillary Clinton, el activo que mayor tiene es su esposo, digamos, que ha dado que digamos, más allá de sus problemas de tinte sexual, ha tenido un gobierno muy positivo en términos económicos, socioeconómicos, y la gente lo valora, y eso es creo que su mayor activo, una persona que realmente no tiene no sé si la personalidad, pero sí el carisma que por ahí un candidato presidencial necesita. Y por otro lado tenemos a la persona que, a pesar de también de sus bravuconerías, si se quiere, su forma, personaje, ¿no? un personaje representa gran parte del electorado norteamericano que está descontento por la situación económica interna y la situación económica global. Y cuando sabemos una persona, digamos, lo mismo dijo el propio Clinton, es la economía estúpido, cuando se ve que la cuestión económica, y tenemos el tema de la migración, tenemos la cuestión de la falta de trabajo, tenemos la cuestión, un montón de cuestiones que el blue collar, el norteamericano medio, ese que por ahí no está en las costas, no es el más formado, el más educado, el más multinacional, si se quiere. O sea, el más granjero, digamos. El más granjero, pero que tiene su voto, y esto le está dando una intención de voto que para muchos sería sorprendente, pero evidentemente es el candidato republicano que ha llegado a la contienda, y sorprendentemente para algunos que lo quieren sacar de la contienda, y creo que, digamos, si no ha habido estos últimos escándalos sexuales y la difamación y todo lo que ha pasado en los últimos días, sería un candidato muy serio a ser presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿en qué difiere la política norteamericana? Porque más allá de que cada candidato, cada presidente debe poder dar su impronta, mucho no cambia la política exterior americana. ¿Cuál es la diferencia para nosotros, por ejemplo, entre que gane Tanner o que gane Hillary Clinton? Yo creo que, a ver, por un lado la política exterior norteamericana es una política de Estado no lo podemos lamentablemente ver con nuestros ojos, pues la principal potencia del mundo. Y ya ha tenido bastantes problemas el mundo, y creo que su principal preocupación hoy en día está en el avance de China, el avance de Rusia, el avance de otras potencias en un mundo que ya no es unipolar para a favor de ellos, sino es un mundo multipolar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que nosotros realmente solamente estamos en la mira, nosotros argentinos, la región en sí, en términos económicos, han reflotado este acuerdo de libre comercio, no como el acuerdo en tal, sino en esta alianza del Pacífico, esta unión con sus países del Pacífico, con Chile, con Colombia, con México, que lo ven como una posibilidad de insertar sus productos y que nosotros entremos dentro de su mercado. Creo que ese es el eje. Después el resto de las cuestiones de política doméstica y otras cuestiones que no tienen que ver mucho con cuestiones del medio ambiente y demás, nosotros hablo como Sudamérica en sí, no estamos en la agenda. Creo que la agenda puede ser esa, para ambos candidatos. O sea que vos lo que me estás diciendo de su política es la del ALCA con otro nombre. Yo creo que el ALCA ya es muy ambicioso, y creo que entiende muy bien que fue rechazado, digamos, ponerlo en esos términos, y me parece, porque sigue habiendo muchos gobiernos progresistas en la región, pero creo que es otra forma de ver, y ahora, digamos, con gobiernos, si uno quiere, más conservadores, como el del argentino, de Brasil ahora el presidente Temer, creo que hay una posibilidad de, por lo menos, no entrar tan directamente, sino a través de, bueno, señores, esto es lo que más les conviene, acuerden Mercosur con la Alianza del Pacífico, vean cómo pueden mejorar los concatenamientos productivos, las alianzas. Ahora bien, pero, digamos, la gran diferencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico es que entre los integrantes del Mercosur, el intercambio comercial es lo más importante. En cambio, en la Alianza del Pacífico, el intercambio es directo con Estados Unidos. No es el intercambio entre Chile y Perú, o Chile y Colombia, o Perú y Colombia. Entre ellos es menos de un 5%. Es así. Por eso cuando Brasil resfría nosotros tenemos tantos problemas. Pero justamente eso es interesante, porque esa realidad dice, bueno, digamos, la situación es diferente, pero la visión generalmente, históricamente homogénea de los Estados Unidos, y lo hemos visto con el consenso de Washington y el Fondo Monetario y las políticas, las recetas que eran unilaterales y unívocas hacia todos los países de la región, acá es lo mismo, y el pragmatismo, como dijimos, lo va a ir viendo en el día a día. Si ellos se llegan a hacer por lo menos algún acuerdo entre la Alianza del Pacífico, nuestro aliado, y lo que es el Mercosur, ahí después veremos con el día a día cómo los vamos acomodando y cómo vamos haciendo, digamos, teniendo relaciones por ahí más profundas entre todos los miembros. Por ahí que se arreglen primero entre ellos, y después nosotros vamos viendo cómo nos podemos insertar y cómo es la mejor forma que, por supuesto,
supuesto, siempre la visión realista de un actor estatal, ellos, digamos, nos van a ser útiles a nuestros Por intereses. último, Pablo, siempre América del Sur fue un subcontinente que, más allá de las cuestiones y las diferencias que hay entre cada uno de sus países, había como una lógica. La década del 70 de los golpes militares, 60 y 70, la década del 80 y 90 que se llamó la década perdida, ¿no es cierto? Y a partir de la década del 2000, no es casualidad que haya surgido un obrero en Brasil, un indígena en Bolivia, un general nacionalista marxista en Venezuela, Correa en Ecuador, acá lo que se llama el kirchnerismo, digamos, es como que una mujer en Chile, una presidenta, un ex guerrillero presidente en Uruguay, digamos, un obispo presidente en Paraguay, digamos, había situaciones que decían, bueno, este subcontinente está rumbeando para algún lado. Hoy vos lo marcaste recién, lo que está pasando en Brasil con Temer, ese golpe institucional que hubo, lo que pasó acá con la ascensión de Macri a la presidencia. ¿Está buscando otro camino América? Yo creo que, digamos, la gente, digamos, gracias a Dios uno va avanzando y se va instruyendo cada vez más, y más allá de la instrucción e información va aprendiendo a lo largo de la historia y de la vida de los países, y ojalá que con una mejor educación y con tantos temas que tenemos podamos mejorar. Lo que me parece a mí en este sentido es, y sacando nombres propios de países en particular, es que ha habido una, digamos, después de la crisis o el fracaso, si uno quiere, de las políticas estas unilaterales y unívocas del Fondo Monetario, ha habido una idea de progresismo, digamos, de mejorar las políticas socioeconómicas, culturales, nacionalistas, digamos, que la gente se sienta y viva mejor, digamos, después de una época que el mercado ha dominado y que la gente realmente ha tenido problemas laborales, problemas económicos y demás. Ahora, ¿cuál es mi visión? Y es que estos partidos, estas políticas, se han quedado a mitad de camino. En todos lados ha habido avances, ha habido políticas digamos, sociales importantes. Por ejemplo, Brasil es un caso lindo para analizar, en el sentido de hubo el Bolsa País, hubo un montón de programas de salud, un montón de programas de educación del anterior presidente Lula y después la presidenta Dilma Rousseff, para mejorar las condiciones socioeconómicas, si quiere, la mayoría de la población que, recordemos, todavía sigue viviendo en la pobreza y en los morros. Ahora, ¿cuál es el tema? Hay cosas que han quedado afuera. La desigualdad en el país sigue siendo la más grande del mundo. Digamos, los problemas en términos de transporte, y ha habido los grandes inconvenientes, y ya vemos la primera discusión previo a las Olimpiadas en su momento y al Mundial de Fútbol sobre cómo vive la gente, temas de corrupción que no se han subsanado. Bueno, todas estas cuestiones quedan en la memoria de la gente. Y, digamos, estas ideas, esta falta de respuestas que hay hacia un montón de problemáticas sociales hacen que la oposición, por ahí más conservadora, más derecha, aproveche esos momentos de debilidad, y apenas ve que esta debilidad, digamos, va creciendo o se hace más profunda, o el partido político pierde apoyo, porque también hay una cuestión de desgaste de los años, aprovechen esa oportunidad y arremeten, digamos, de manera democrática o no tan democrática. Pero me parece que tiene que ver con, justamente para cerrar, la falta de ese llegar hacia una verdadera, digamos, cambio estructural que cambie realmente la vida de la gente, y seguimos teniendo los problemas que tenemos en América Latina. Pablo, gracias por haber venido. No, por favor, gracias.